sobre el tema, y yo entiendo que también es bueno que lo discutamos. Sin embargo, pues yo escuchaba, y no los puedo nombrar específicamente, y no era Talk is Jericho. Talk is Jericho, ese vamos más adelante, pero el de Stone Cold Steve Austin, el luchador, era otro podcast que yo escuchaba más a cote, y ahí pues empiezo a conocer, ¿verdad? Tuve la dicha, la gran oportunidad de poder ser uno de los panelistas en el programa de Luis González en Radio Isla. Y cuando tengo esta oportunidad, pues conozco a este grupo de jóvenes que son los que están detrás, ¿verdad?, del podcast de En Serio. Y ese podcast me empieza a llamar la atención porque lo veo muchísimo más inclinado hacia el tema del entretenimiento, lo que es la vida nocturna, cosas que nos pasan. O sea, donde ellos básicamente me robaron el corazón fue cuando empezaron a hacer los podcasts. Ellos hicieron uno de los food trucks y eso fue un super palo, pero para mí el que me robó el corazón es cuando empezaron a hablar de muñequitos de los 90 y de los 80 y de los 90. O sea, ahí fue que me empezaron, porque se notaba y eso sin mencionar el episodio del karaoke y el señor Raymond. O sea, era otra cosa. O sea, me encantaba eso de que como que y se notaba que estamos hablando de un grupo laid back guys completamente, pantalones cortos, chancletas, básicamente como usted debe hacer un podcast. De hecho, este podcast lo estoy haciendo sin camisa, básicamente descalzo, pero estoy adentro de la casa. Así que del estudio, mejor dicho, no se edita. Y básicamente, pues En Serio me empieza a envolver y de ahí comienza esta línea de que ahí empiezo. Chente, by the way, Chente fue la persona que me recomendó Serial. Me dijo, escucha esto, o sea, me escribió, mejor dicho, escucha esto, está cabrón. Y yo lo escucho y yo veo que, yo creo que uno de los primeros episodios que yo estaba escuchando de Serial, no sé si era como algún tipo de asesinato en un escenario de guerra, Irak, porque recuerdo el sonido de los helicópteros y yo con el what the fuck, tú sabes, y yo tengo esta costumbre de básicamente, y no lo niego porque lo he dicho públicamente creo que en 1,000,000 de ocasiones ya. Yo tiendo a escuchar los podcasts. Otro detalle porque me gusta el concepto de escuchar gente simplemente hablando mierda. Esto es básicamente por el hecho de que... Ahora se me fue. No puede ser. Mire. Uno de los hechos... Exacto, ya lleguemos. Uno de los hechos es porque antes de yo escuchar un podcast, básicamente pues no lo niego, consumo cannabis. Entonces, pues como que estoy en un mood, trato de entrar en un mood relajado, pero que pueda concentrarme en la información que voy a estar escuchando. Y básicamente, pues como que cuando estoy en este nivel de Serial, empiezo como que, what the fuck. What the fuck, y tiro, pero qué carajo es esto, pero que yo estoy escuchando. Y como que creo que hubo otro episodio que creo que era un asesinato en no sé dónde rayos. Y ahí como que creo que lo empecé a escuchar y pues de nuevo pues creo que en ese me quedé dormido, actually. Y pues como que dije como que espérate. Yo dije, esto es un poco más... O sea, los gustos en los podcasts es algo como que un poquito más personalizado de lo que yo pensaba. A diferencia de como todas y todos estamos criados, de que básicamente pues como que la masa le gusta esto y a la masa le gusta esto otro. Pero cuando tú entras en lo que es este campo completo de lo que son los podcasts, es como que son unos gustos en específico. Y es como que unos gustos bien personalizados. O sea, aunque usted no lo crea, y soy no solamente fanático, he trabajado en diferentes aspectos y áreas profesionales dentro del mundo del entretenimiento. Y básicamente, lo que es el arte del podcast, básicamente, volviendo a lo de personalizarlo, ¿verdad? Básicamente, pues, nos permite estar un poquito más en toque en lo que nos gusta ya desde el punto de vista de la conciencia. O sea, estamos llegando a esos niveles. Anyway, el podcast de En Serio me roba el corazón. El podcast de Serial me hizo detenerme un poquito de
¿verdad? De buscar como que otros podcasts, porque como que yo digo como que rayos, o sea, si este no me gustó, me lo está recomendando una persona que básicamente es un pionero en Puerto Rico en esta área en específico, y no es uno que me gustó mucho, pues vamos a ver, pues de vez en cuando pues volvimos bien lentamente a los podcasts de lucha libre. Ahí es cuando me empiezo a topar con Talk is Jericho, porque el podcast, para quienes no lo sepan, Talk is Jericho es el podcast del luchador Chris Jericho, y es un excelentísimo podcast, uno de mis podcasts favoritos, y ese existe en el top 5. Talk is Jericho me empieza a llamar mucho la atención porque él tiene su banda Fozzy, y él empieza a hacer muchas entrevistas también dentro del ámbito musical. Y pues básicamente ahí como que pego a reconectar, y ahí empiezo de nuevo poco a poco a volver a escuchar a Joe Rogan. Pero en verdad como que nutrirme completamente. Y es innegable el hecho, ¿verdad?, de que muchos de los que estamos aquí, y aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en algunas ocasiones, ¿verdad?, con algunas expresiones vertidas específicamente en ese podcast, yo entiendo que el podcast de Joe Rogan básicamente es mala mía, pero hay que dársela de que en realidad él es el mejor podcast que hay ahí. De hecho, yo tan reciente como justo antes de esta grabación, yo estaba escuchando el episodio de él con Alex Jones, y es una demencia de episodio. O sea, mala mía de nuevo por cogerla con Serial, pero fuck that, ese episodio es mental. Estamos hablando de que no tenemos helicópteros, tiros, efectos especiales ni nada por el estilo, y tenemos un episodio que es, o sea, básicamente es otra cosa. El episodio de Alex Jones y Joe Rogan es otra cosa. El episodio de Ben Shapiro es uno buenísimo, y a eso voy a entrar ahorita, ¿verdad? Porque aquí hay cada loco para cada podcast. Y es muy buenísima la entrevista de Joe Rogan a Ben Shapiro, pero Alex Jones, Joe Rogan y Takes the Cake. Pero eso lo estoy adelantando. Volvemos a Talk is Jericho. Empecé desde hace un tiempo a escucharlo. Y a escuchar Talk is Jericho de forma bien balanceada. ¿Cómo de forma bien balanceada? Escuchar entrevistas que no tuvieran nada que ver con la lucha libre, y escuchar entrevistas que sí tuvieran que ver con la lucha libre. Y un episodio que yo encuentro que fue bien bonito, fue uno que él hizo una entrevista a Jerry the King Lawler y a Jim Ross, comentaristas legendarios de lo que ahora es WWE. Y básicamente fue excelente. Básicamente Jim Ross en un punto dado se lleva todo el podcast, pero mano, es JR, o sea, es fucking JR. O sea, y él es otra cosa. Jim Ross es otra cosa. La experiencia y el conocimiento que tiene Jim Ross en lo que es el campo de la lucha libre es algo que es sumamente impresionante. Y básicamente pues empiezo a hacer ese balance, y de ahí es que caigo en las garras del señor licenciado Shapiro. Y vamos a hablar claro, ustedes ya han escuchado mi podcast, básicamente me he desnudado en el mismo, y en el cual ya yo he explicado como que 1,000,000 de veces esto. He explicado ya 1,000,000 de veces. Espérate, es que estoy virando algo por acá. Ok, perfecto. Recuerden también, y perdonen esa pequeña interrupción, de que ustedes también pueden chatear conmigo. Eso es otra ventaja que tienen a través de Spreaker. O sea, déjame ver por aquí, nadie está disponible porque obviamente pues estamos grabando. Solamente esa opción está disponible en vivo, y vamos a tener en vivo, y muy importante, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores, que son nada más y nada menos que la Fundación Free Juana, y básicamente un honor que vamos a estar animando esa tarima el día 20 de abril, sábado 20 de abril, vamos a estar reuniéndonos a eso de las 3 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera,
Y una vez entremos, ¿verdad?, a lo que es la marcha formalmente, a eso de las 4 de la tarde, llegando al Capitolio obviamente a las 4:20, donde vamos a tener el talento de Javier y Nabil de Viva Nativa, vamos a tener el talento de Newton, vamos a tener el talento de Mike Martin and the Rootsticks, Adowa, The Purple Door, y también vamos a estar gozando un montón. Y que no se me quede también la nueva revelación del trap consciente, Blinks, que va a estar también en tarima en el Free Wanna Rally. Lo mejor de todo, entrada y las mejores vibras completamente gratis. Así que ya lo saben, mi gente, 20 de abril a luchar por los derechos de los pacientes de cannabis en el Capitolio, así que no se lo pueden perder. Volviendo de nuevo, donde nos habíamos quedado. Pues básicamente de Talk is Jericho brincamos a las garras de Ben Shapiro y Alex Jones. Es que en verdad Alex Jones es fascinante verlo. Y a lo que estaba haciendo la aclaración es que obviamente pues conocen lo que es mis ideales, por así decirlo, mi manera de pensar sobre varios temas sociales. Y pues puede sonar un poco chocante de ese comentario que acabé de hacer sobre caer en las garras de Ben Shapiro, pero es que básicamente hay algo que yo admiro en Ben, y es algo que deberían tener más comunicadores y especialmente más personas, específicamente en los paneles que forman, o mejor dicho, las pseudo reyertas que forman en CNN, por ejemplo. Deberían tener, o sea, paneles with hard hitting facts. Y hay muchas veces, yo puedo decir que cerca de un 75% de la mentalidad de Ben Shapiro, yo no estoy de acuerdo con él, pero sí tengo que, básicamente, la parte donde yo admiro a Ben es en la manera que hace o sea, como él ejecuta y saca esos facts. Y básicamente, o sea, la estrategia que él tiene, que él se mantiene como que frío, neutral, él básicamente no te va a mostrar ningún tipo de emoción, porque básicamente ese es el concepto de cuando, ¿verdad?, de él, su función como comunicador. Y básicamente, pues en esa parte, pues yo por lo menos he desarrollado, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden decir que él es alt-right y todas esas loqueras. Yo no considero que sea alt-right. Él es obviamente, y dicho por su propia boca de comer, es un conservador. Pero sin embargo es la ejecutoria. La ejecutoria es de lo que yo estoy hablando aquí, y de ahí es que volvemos a darle de nuevo una oportunidad a Joe Rogan maravillosa, porque encontramos esa entrevista de Ben Shapiro que es bastante reciente, y la otra entrevista que era la de Alex Jones. Y ahora es que entramos a lo fuerte. Esa entrevista, de hecho, yo la llevo escuchando durante todo el día. Estoy grabando esto de noche. O sea, esa entrevista dura, yo creo que un poco más de 4, creo que son como 4 horas y 40 minutos, algo así. La entrevista es una loquera. Completamente es una demencia. Para quienes no lo sepan, Alex Jones ese sí es alt-right. También de su boca de comer, él mismo dice que tiene episodios de psicosis y que él está loco. Él mismo lo dice. Para quienes lo conozcan un poco más, pues sí, es la persona que estuvo haciendo el comentario de que Sandy Hook, la masacre de los niños en Sandy Hook nunca pasó, de que los papás eran estos actores de crisis. Bueno, el tipo se fue bien a lo loco. Pero Joe Rogan había tenido como un tipo de roce con él, porque pues Joe Rogan por un lado estaba como que tirándole, por el otro lado Ben Shapiro le estaba tirando. Es como que y lo más gracioso era que ellos en sus respectivos medios, Ben Shapiro en The Daily Wire y Joe Rogan, estaban como que, Joe Rogan por lo menos decía como que I love this guy, yo amo a este tipo, pero de verdad no puedo con las loqueras que dice. Entonces Ben Shapiro es como que come on buddy, o sea, como que ven acá amigo, panita, ¿viste? Y cuando Joe Rogan le hace la entrevista a Alex Jones, es bien loca, porque él en varias ocasiones de la entrevista él empieza a decir I'm ranting. O sea, me estoy yendo en una perreta y yo, ay Dios mío. Y yo me empiezo a reír, una pavera pero en la madre. Pero cuando empiezo como que a reflexionar un poco en el episodio, yo digo, qué bueno que no soy muy fanático. Yo escucho
mis podcasts, obviamente por razones de ver, calibrar el audio, que se escuche todo lo mejor posible dentro de la falta de presupuesto que hay. Y básicamente lo que hacemos es, recuerden que estamos aquí en vivo. Bueno, estaba viendo esto por acá. Ok. Lo que pasa es que estamos